Aunque no necesita presentación, pues es sobradamente conocido, porque es habitual verlo en todos los medios de comunicación, supone para mí un privilegio presentar al ponente, por varios motivos. Porque siempre es un placer presentar a un amigo, en este caso lo es desde hace muchos años. Qué lejanas quedan aquellas jornadas tributarias ya en Menorca. ¿Te acuerdas? Sí, tanto. Porque es en un contexto adecuado, qué mejor que el Foro Internacional de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros y Fiscalidad, que por cierto es el segundo año que está con nosotros participando en este foro. Y desde luego porque sus ponencias siempre son enormemente ilustrativas y no dejan indiferente a nadie. Don José María Gay de Liébana y Saludas es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es doctor en Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Administración de Empresas, doctor en Derecho, perito y profesor mercantil. Auditor del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el ROAC, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa, asociado de honor de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, de la de Tècnics Tributaris de Cataluña y Balears y de Técnicos Tributarios de Andalucía también. Vocal de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AICA, profesor titular del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Economía y Empresa, profesor de Contabilidad de varios másters, y como profesor invitado y parte docencia entre la Universidad Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Alcalá, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y un muy largo etcétera. Ha sido profesor de SADE también y autor de varios libros y coautor en obras colectivas, publicando numerosos artículos sobre contabilidad, finanzas, normativa contable, fiscalidad, auditoría, gestión económica y financiera del deporte en estas especializadas. Es ponente en congresos, foros, jornadas y seminarios organizados por universidades, asociaciones y colegios profesionales, organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, instituciones tanto de carácter nacional como internacional. Y desde el próximo día 20 de marzo, académico numerario de la Real Academia de Doctors, acto al cual ha tenido la amabilidad de invitarme. Y no se me olvida algo muy importante para él, gran seguidor del Español de Barcelona. Y después de tanta actividad docente y comunicativa, todavía le queda tiempo para jugar al tenis, su otra pasión. José María, muchas gracias por estar hoy entre nosotros. Agradecerle el esfuerzo, y digo, es lo que se suele decir siempre, pero en este caso especialmente porque tiene un problema de garganta que lo ha ido solucionando en la medida que ha sido posible, pero digo, bueno, desde que llegues, por favor, no digas nada, no hables, mantén tu voz para el auditorio, pero ha sido imposible porque yo comprendo el gran afecto, cariño y admiración que tiene entre todo el público. Y es imposible mantenerlo callado. Con lo cual yo espero, José María, que aguantes bien todo este tiempo de la conferencia y tu garganta te lo permita. ¿Se oye bien o no se oye bien? Lo digo para que yo de esta manera no tenga que gritar mucho. Gracias de todo corazón, por tanto es perfecto. Arturo, gracias por la presentación, yo encantado. Soy del Español, pero quiero felicitar a mis amigos del Valencia que ayer ganaron 0-3 en un partido adverso y con un jugador menos. Por tanto hay que reconocer, y también los amigos del Betis que ayer en un duelo de máxima rivalidad se impusieron. Yo, como pueden ver, y como soy muy amante del deporte, yo lo que he hecho ha sido que ya he empezado con deporte. Y lo digo porque ustedes verán acá, ven a Olli Rehn. No es que Olli Rehn juegue a tenis, que yo sepa, además él es de Finlandia, con lo cual esto quiere decir que en Finlandia si juega, jugará en pista cubierta. Al lado he puesto a lo que tiene que ser nuestra referencia, es decir, Rafa Nadal. Yo creo que Rafa Nadal es ese héroe que necesitamos y que si no queremos que sea el héroe, pero fíjense que debajo he puesto a un chaval de la terra, un chaval de la terra, que en este caso es David Ferrer. David Ferrer, que yo creo que es un héroe que está ahí, siempre está ahí en cualquier torneo, y esto es lo que lamentablemente hoy vemos, que todavía vemos, aunque parezca que hay brotes verdes, que de haberlos parece que deben estar por ahí, pero en realidad nadie los acaba de palpar. Yo les voy a hablar de si estamos en una encrucijada o en una senda. Si estamos en una encrucijada quiere decir que no sabemos si vamos hacia un lado o hacia el otro, y si estamos en una senda quiere decir que al menos ya sabemos hacia dónde vamos. Vamos a ver cuál es la situación al día de hoy, por tanto, digamos sin ninguna acritud.
La realidad al día de hoy es que el 26% de la población está en paro, el 26% de la población activa, que tenemos un déficit público que no lo sabremos hasta finales de mes, pero que en principio estaría en torno a los 70.000 millones de euros, se va acumulando a lo que es la suma de déficit de los años anteriores. Tenemos una deuda pública que desde 2007 hasta hoy ha aumentado en 600.000 millones de euros. Yo, más que nada, lo diré luego, lo haré la precisión, pero quiero recordarles que la deuda pública se tiene que pagar. Lo digo porque parece que no estamos mentalizados de que hay que pagarla. Y la deuda pública de hoy quiere decir que son impuestos que el día de mañana van a tener que pagar nuestros hijos, con lo cual quiere decir que cuando yo les dé el saldo de la deuda pública es lo mínimo que habrá que pagar de impuestos en el futuro. Lo digo para que luego nos digan, no, van a bajar la presión fiscal y tal. Queremos oír cosas bonitas que, sin embargo, no son, digamos, en este caso, audibles, ¿no? Lamentablemente, tenemos un PIB con un modelo económico a nivel productivo en España que no sabemos dónde estamos, es decir, no, vamos a hacer I+D, vamos a hacer I+D, oiga, con I+D nos moriremos haciendo I+D, por tanto lo que tenemos que hacer ya de verdad es ponernos en marcha a ver qué sectores podemos ahí pueden dinamizar la economía. Tenemos un problema de la deuda total y la pregunta es si los 6 millones de parados van a dejar su condición de tales y van a trabajar. Y ya les digo ahora que no, o sea que ya lo digo de antemano, no, es que se va a crear empleo y tal, se va a crear una birria de empleo porque España no está en condiciones hoy por hoy, con el modelo que tenemos, de crear empleo. Por tanto, lamentablemente, dentro de 10 años habrá 5,5 millones de parados. Por tanto, quiero decir, esta es la realidad de un país que está en una situación de depresión y que no lo sabemos encajar. Esta es la realidad y que los que llevan las riendas lo están haciendo francamente mal y por tanto no saben encauzar la economía hacia donde la tendrían que encauzar, con lo que sería que la empresa, la pequeña y mediana empresa, tirara hacia adelante. Dicho esto, fíjense bien, esto es del día 25 de febrero, la Comisión Europea, las previsiones económicas para lo que sería el trienio 2013-2015 y me gustaría repasar el capítulo de España. En cuanto a PIB, tenemos un crecimiento este año del 1%, 1,7%. Yo, la verdad sea dicha, no le daría más vueltas, es decir, si es el 1,7, el 1, el 1,2, en cualquier caso es una birria de crecimiento, que es un problema de crecimiento en Europa. Europa está dormida, Europa ha vivido muy bien, muchos derechos, y cuando uno reivindica los derechos es que está trabajando poco. Por tanto, el problema que tenemos acá es que el PIB es una birria, no solo España, vayan viendo los demás, que están en una situación mala. Tenemos, gracias a Dios, un tema de inflación muy baja, lo cual nos lleva a pensar si igual hay deflación, pero en cualquier caso quiere decir que estamos de una manera como contenidos a nivel de precios. Y luego tenemos un problema de desempleo. Esta es Europa y vean que España es el país que tendrá en 2014 y en 2015 la tasa de paro más alta. Esta es la realidad. Es decir, que esto lo dice la Comisión Europea. Por lo tanto, cuando yo veo que ya avanzamos a Grecia, es que vamos mal. Cuando veo que no hay ningún país que esté en el 20 y algo y nosotros estamos con el 24,6, quiere decir que lo estamos haciendo muy mal. Por tanto, muy mal en este sentido. El déficit público, cuando veo que cerramos con el 7,2, 5,8, 6,5, ¿qué quiere decir? Perdón, 6,8, 6,5, ¿qué quiere decir? Que vamos mal y que estamos también peor que los otros países. Por tanto, o reaccionamos aquí o nos vamos a morir. O sea, esta es la realidad. Quiere decir, a partir de aquí, no, saldremos, va bien, este trimestre habrá crecimiento neto. Oiga, todo lo que quieran. La realidad es que este país, los números de este país son de pena. O nos ponemos las pilas y reaccionamos o no vamos a salir de esta. Por tanto, lo que hay que hacer es saber esto y olvidarnos de los cantos de sirena. Me voy más allí. Me voy a lo que sería el otro tema, que sería este también, que es el capítulo de la deuda pública. La deuda pública, luego lo vamos a analizar, vean cómo va creciendo. Y es cierto que aquí tenemos una suerte, que es que Irlanda está mal, que Italia está mal, que Portugal está mal, que Chipre está mal y que Bélgica está así. Pero cuidado, porque nosotros nos estamos alineando con lo que serían los que están peor a nivel de deuda pública. Y quiere decir que debemos más de lo que realmente somos capaces de producir, que es nuestro PIB. Por tanto, en ese sentido, también tenemos que hacer alguna cosa. Voy a desmenuzar cada uno de estos problemas y vamos a ahondar y a reflexionar en ellos. Primer tema, tenemos aquí el tema del paro. Lamentablemente, esta es una desgracia. Es que el paro no es la verdad, no es la realidad, porque hay mucho parado que está en la economía sumergida.
pues quiero dar las gracias a la economía sumergida porque es la que está evitando que haya tensiones sociales. Y quiero decirles a los que mandan que a ver si de una vez se dan cuenta de que la economía sumergida es culpa de ellos. Y cuando se den cuenta de que es culpa de ellos, yo estoy dispuesto a perdonar a los de la economía sumergida para que en definitiva afloren. Por ejemplo, lo voy a decir de otra manera que luego se lo comentaré. No es normal que en un país en el que se dice que hay un 25% de economía sumergida sobre el PIB, es decir, de 1 billón de euros, 250.000 millones de euros, no es normal que a mí Montoro me envíe a sus tropas para inspeccionarme. ¿De acuerdo? No es normal, porque yo no soy sumergido. ¿De acuerdo? Más valdría que los esfuerzos los decantaran hacia lo que es la economía sumergida. Por tanto, quiero decir que esto es así, ¿no? Por tanto, vamos mal porque no hay ningún entusiasmo ni ningún interés en querer buscar dónde está la economía sumergida y, por tanto, es culpa de ellos. Si ellos hicieran leyes comprensibles y hubiera una legislación tributaria normal y unos tipos impositivos normales y no hubiera corrupción, la gente pagaría impuestos. Por tanto, quiero decir, si ellos no dan ejemplo, pues así nos va. Dicho esto, aquí tenemos el tema del PIB. Fíjense bien que el Producto Interior Bruto y fue creciendo en España hasta el año 2008 y de buenas a primeras empieza a caer este Producto Interior Bruto y ahora estamos en 1.022.000 millones de euros. Es decir, nos dicen, no, va a haber crecimiento. Claro que va a haber crecimiento porque realmente hemos decrecido, porque realmente hemos caído. Por tanto, quiere decir que salir del 1.022.000 millones de euros es relativamente sencillo. Pero, sin embargo, teníamos un problema que no nos dimos cuenta y que yo tuve oportunidad de explicárselo, que luego me dijo, hombre, ¿y por qué no me lo habías dicho antes? Digo, coño, pues mira, ahora bien, al expresidente Rodríguez Zapatero, que es el gráfico que viene a continuación. Y es que mientras que nuestra economía iba creciendo, cada vez había más paro. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que estábamos haciendo algo mal. Fíjense que en el año 2008, que es cuando la economía española, en cuanto al PIB, crece más, vean que tenemos 3.207.000 parados, 13,91, más que en los años anteriores. Y a partir de aquí, cuando la economía española se contrae, empezamos a vomitar parados. Con lo cual, ¿esto qué significa? Esto significa que tenemos un modelo económico que es malo, un modelo económico de producción que es malo, porque claro, no es de ahora el problema. El problema que tenemos es un problema que ya estamos arrastrando y que no nos dimos cuenta, no nos percatamos desde el año 2008. Por tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que nos hemos de poner las pilas porque a la que ha habido una contracción económica hemos vomitado cada vez más gente hacia las filas del paro y estamos ahora en el 26,03%. Tú, Arturo, lo ves esto, ¿eh? ¿Lo ves aquí? Perfecto. Muy bien. A partir de aquí, ustedes ven una pregunta que ven una fotografía que es una sonrisa. Barack Obama le dice a un amigo mío que estaba aquí en el despacho Val, le dice, ¿qué ha dicho Rajoy? Y entonces Rajoy había dicho que la economía española iba viento en popa, que iba de miedo y tal, y entonces Barack Obama le pregunta a mi amigo, dice, ¿y la tasa de paro cuál es? Y dice mi amigo, dice, es el 26,7%. Y entonces Obama dice, coño, pues sí que es optimista porque nosotros tenemos el 6,7% y estamos preocupados y Janet lo está controlando todo, coño, y aquí, y el amigo Bernán, que también controlándolo todo, y aquí dice que todo va de coña con un 26,7%. Claro, aquí hay un problema que es fíjense bien, aquí hay una población en España de 46.704.000 personas y resulta que trabajando tenemos 16.758.000, con lo cual quiere decir que solo tenemos aquí un 36% de los habitantes que están enfrascados y tenemos un paro muy elevado. Cuando acabó esta reunión, a mí era tarde, porque era hora de Washington, y a eso de la 1 y pico de la madrugada sonó el teléfono de casa. Y entonces era Michael que me llamaba, me dice, José, y digo, coño, Michael, mi mujer asustada si pasaba algo y tal, perdona, digo, coño, Michael, digo, ¿sabes qué hora es? Digo, perdón, estamos con Barack, presidente Obama, tal. Digo, hombre, bien, es que Barack pregunta milagro económico español después de haber estado con Rajoy. Y entonces yo le digo, hombre, bueno, el milagro económico español es el tema de la burbuja inmobiliaria, la burbuja crediticia. No, Barack pregunta, milagro económico español. En España, 46.704.314 individuos. Solo trabajan 16.758.000. Barack pregunta,
¿qué coño hacen los otros 30 millones? Es una pregunta, lamentablemente, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no?, de la situación un poco... yo creo que esta es una situación paradójica, por tanto hemos de reaccionar ante lo que sería, porque luego veremos que dentro de 10 años habrá menos gente aquí y veremos que habrá menos jóvenes aquí. Por tanto, quiere decir que cuidado con lo que va a ser el futuro de este país. Tenemos otro problema, es los afiliados a la Seguridad Social. Los afiliados a la Seguridad Social eran 19.232.000 en 2007 y ahora son 16.300.000. Y tal y como podemos ver acá, tenemos un problema, que es que de 2011 a 2013 hemos bajado en 1.136.000 el número de afiliados y que en un año hemos perdido 553.000. Con lo cual, no únicamente de paro nos tenemos que preocupar, sino también de lo que sería la fuerza activa, es decir, cada vez hay menos gente trabajando y esto realmente es otro de los problemas que tenemos. Y luego estamos viviendo un proceso de destrucción empresarial que es consecuencia de la crisis, pero también es consecuencia de que no se hace absolutamente nada por parte de quienes mandan para que haya un hábitat confortable. Están apretando a las empresas con la Seguridad Social, que es la más cara del mundo, la más cara del mundo. Por eso no se contrata gente, es decir, ni tarifas planas ni puñetas. Vamos a liberalizar la Seguridad Social, vamos a bonificar durante 2 años a empresas que contraten a mayores de 45 años y vamos a que no paguen Seguridad Social. Y ya verían cómo esto animaría. ¿Por qué? Porque si el Estado, lo digo así, luego lo vamos a ver, pero ya lo digo ahora, si el Estado está absorbiendo todo el crédito, es decir, el dinero no va al sector privado porque la deuda pública lo absorbe. Si el Estado nos castiga con la Seguridad Social más alta del mundo, si el Estado está poniendo la presión fiscal más elevada del mundo, entonces la pregunta es, ¿quién es el que está evitando e impidiendo que la economía española se desarrolle? Hablemos y toquemos con los pies en el suelo, es el Estado. Por tanto, quiero decir, no es un problema nuestro, es que tenemos un Estado que es un lastre auténticamente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a nivel de empresas, tal y como podemos ver, que tuvieran trabajadores en la Seguridad Social, de 1.527.000 bajamos a 1.388.000. Esto es destrucción empresarial. Cada vez va cerrando una tienda, cierra otra tienda, cierra el taller, por tanto esto va mal. Tenemos un problema que nos lo tenemos que hacer mirar seriamente, esto ya lo han dicho precisamente también ahí en la Comisión Europea, que es el tema del déficit público. Esta es una fotografía que me envió un buen amigo, acá están, bueno, tomen buena nota porque serán los que dentro, al paso que van ustedes, que van votando, yo no voto, al paso que van volverán a salir ellos, por tanto quiere decir que esto es ya, digamos, lo que va a ser el triángulo del poder. El presidente Pérez Rubalcaba, que es un recién llegado a estas lides, hay que renovar, hay que buscar aquí. Tenemos a Pepe Bono, que es un crack impresionante, cada vez con más pelo, y tenemos también a Elvira aquí con, perdón, Elena con toda la alegría del mundo, y desde aquí tenemos un problema, las cuentas trémulas. ¿Cuáles son las cuentas trémulas? Podemos ver que los ingresos en el año 2007 superaban al gasto público, esto es el conjunto del Estado, por tanto quiere decir que aquí lo que tenemos sería todos los ingresos de la Administración Central, comunidades autónomas, Seguridad Social y corporaciones locales, y el gasto también, todo el gasto. Y tal y como pueden ver, aquí en el 2007 aún se salvaban los números, pero en 2008 entramos en lo que sería ya un disloque de lo que es más gasto que no ingreso, y esta es la tendencia que va siguiendo hasta noviembre del 2013. Me gustaría que ustedes se percaten de algún detalle, como por ejemplo que los ingresos han ido bajando, los ingresos, y que han subido en 2010 como consecuencia de un aumento de la presión fiscal, pero que en 2011, a pesar del aumento, van en caída, que en 2012 se vuelve a aumentar, y en principio estamos en un tope de 382.000 millones de euros a la espera de ver cómo acaba este año, porque los datos que yo tengo corresponden al mes de noviembre de la intervención general de la Administración del Estado, con un déficit ya de 60.000 millones de euros, con lo cual parece ser que se va a confirmar que el déficit superará la cota de los 70.000 millones de euros.
no hay nada entre ellos. Mi amigo me envió la fotografía, Pepiño y Elena, pero no hay nada entre ellos. Es una fotografía en un momento determinado, en un momento dado. Y acá yo creo que es algo que nos tiene que preocupar. Esto sería el déficit con el que hemos cerrado desde el año 2008 hasta ahora. Y tal y como podemos ver, en España el déficit no baja de los 70.000 millones de euros en los últimos años. Lo digo porque ahora está en 70.000, pero el año pasado fueron 110.000. Y si ustedes suman lo que se ha perdido, son 545.526 millones de euros. Esto es lo que se va a incrementar de deuda pública, porque cuando tú pierdes dinero, o una de dos, o tú tienes un bolsillo cargado de dinero para echar mano de él, o bien haces como yo, que te casas con una mujer que tiene mucho dinero, con lo cual yo vengo aquí a pasar el rato y para salir de casa y para justificar que hago algo, o si no, te tienes que endeudar. Y lamentablemente lo que nos ha pasado aquí es que nos hemos endeudado. Hay aquí un dato que a mí me preocupa, esto yo lo saco de lo que el gobierno envía a Bruselas, que a mí me preocupa, que es, el Estado tiene déficit, las comunidades autónomas también tienen déficit, pero cuidado que la seguridad social ya ha entrado en déficit, con lo cual esto quiere decir que abre también un nuevo interrogante con respecto a lo que va a pasar con nuestras pensiones, que es otro de los temas que nos preocupa y que luego comentaré. Esta es la lectura de los ingresos del Estado y de los gastos del Estado desde el año 2009 hasta el año 2018, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay alguna cosa que a mí me preocupa. Fíjense bien que los ingresos están mantenidos y que van a incrementarse algo, pero el problema es que ya no hay más capacidad para aumentar ingresos, porque la primera fuente de los ingresos son los ingresos tributarios. Y yo creo que de alguna forma nos están retorciendo el pescuezo de manera tal que incluso la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional están diciendo: paren con tanto incremento de impuestos, se lo están diciendo. Entonces, ellos, el otro día a mí me sorprendió, esto me dejó muy preocupado, pero muy preocupado, o sea, nadie tiene ni idea de lo que me llegué a preocupar, al ver que lamentablemente los dos líderes de los partidos mayoritarios no tocan con los pies en el suelo y no saben nada de economía. Esto me dejó traumatizado, porque le dijo el presidente del gobierno al líder de la oposición: en una cosa estamos totalmente de acuerdo, el gasto público no se puede rebajar. Y cuando yo oí esto me quedé petrificado. Curiosamente, al cabo de una hora veía cómo Olli Rehn dijo: es el gasto público lo que España tiene que rebajar y no incrementar los ingresos. Y ahora viene lo que es mi interpretación. Mi interpretación es que por más que se nos diga que el gasto público está bajando, el gasto público no baja en España. Y a los números me remito. Acá, en el año 2012, tuvimos un gasto público de 494.000 millones de euros y vean que perdimos 100 y algo mil, luego se rectificó en lo que fue el reajuste del déficit, pero en el año 2013 acabaremos con un gasto público de 454.000 millones de euros. En el año 2014, 459.000, y la tónica va a ser de incremento. ¿Por qué digo que el gasto público no se rebaja? Por un motivo, porque en el año 2012 había, números redondos, 40.000 millones de euros del rescate bancario. Si le saco los 40.000 millones de euros a los 494.000 millones, me quedo con un gasto de 454.000 millones de euros. ¿Dónde está el recorte y la rebaja del gasto público? No hay recorte ni rebaja del gasto público. Y aquí hay otro tema que me preocupa. El otro tema que me preocupa es que el Estado, para cuadrar los números, aquí presenta al Fondo Monetario Internacional unas medidas no identificadas, por tanto, que lo que hacen es atemperar el déficit, que son de 10.000 millones de euros en 2014, de 25.000 en 2015 y van subiendo. ¿Qué son esas medidas no identificadas? El Fondo Monetario Internacional dice: esto es lo que nos ha dicho el ministro de Hacienda. Muy bien, pues las medidas no identificadas, una parte ya la sabemos. Es que el vale restaurante, que el ticket restaurante, que el kilometraje, que el que no sé qué, coticen la seguridad social.
el otro es que se incrementan las bases de cotización. Y el otro va a ser, a partir de la semana que viene, porque hoy hay Consejo de Ministros, que el papel higiénico que gastan los trabajadores en la empresa sea computado como retribución en especie, se haga la redención del IRPF y además coticen la Seguridad Social. Por tanto, quiere decir que estamos ante una situación realmente descabalgada, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, cuidado que la idea era peor, ¿eh? La idea era peor. La idea era, pues cada vez que vas a hacer un pipí, cuando tiras de la cadena y tal, un impuesto al consumo de agua urinaria. Es tremendo esto, ¿eh? No, desde aquí tenemos aquí. Bueno, entonces, con esto que quiero decir, que cuidado porque la tendencia para el futuro es a que no se baje el gasto público. Por tanto, quiere decir que el gasto público va a estar o una de dos, o cogemos, como hay que cogerlo, el gasto público y lo rebajamos, o cuidado porque acá estos complementos van a salir de más ingresos tributarios y esto nos va a castigar. Hay una línea, por tanto, del gasto público de un mínimo de 454.000 millones de euros y luego acá lo que hay es una curva, tal y como podemos ver, en donde el déficit de España siempre ha sido mayor que el déficit de la Unión Europea. Y a mí lo que me preocupa, ¿qué es? Lo que me preocupa es que mientras que la Unión Europea, o la zona euro, mejor dicho, perdón, la zona euro va de alguna manera rehaciéndose, lo que me preocupa es que a nosotros nos va a costar más. Con lo cual, quiero decir que económica y financieramente tenemos que hacer grandes esfuerzos. ¿Qué más me preocupa? Pues que efectivamente aquellos que dicen siempre hay una relación entre el déficit público y el paro, lo están ratificando ahora. Fíjense bien que en la medida que el déficit público se va agravando, el paro también se va agravando. Con lo cual, esto significa que a través de lo que es la evolución del déficit, la evolución del paro en el futuro va a ser también penosa. Es decir, no vamos a poder sacar a esta gente que está en el paro en los próximos años. Vamos ahí. Digo, si perdemos o tenemos una mujer que nos quiere mucho y con mucho dinero, o tenemos mucho dinero nosotros, o nos tenemos que endeudar. Y desde aquí, tal y como pueden ver, nos estamos endeudando. En el año 2007, la deuda total de España, la deuda pública, era 382.000 millones de euros y ahora estamos en 961.555 millones de euros. Esto quiere decir que la deuda se ha incrementado en los dos últimos años en 224.000 millones de euros, pero que desde el año 2007 hasta el año 2013 lo ha hecho en 579.000 millones de euros. Y esto, euro arriba, euro abajo, es el déficit público. Por tanto, quiero decir, lo que se ha perdido es lo que tenemos que pagar. Y eso que tenemos que pagar, y antes lo estábamos comentando, eso que tenemos que pagar, habrá que pagarlo. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, y esto lo estábamos comentando fuera, cuando me dicen que la prima de riesgo está tranquila, la prima de riesgo está tranquila, pero la prima de riesgo no está tranquila porque ve estos números. La prima de riesgo está tranquila porque hay un padrino que nos está apadrinando. Este padrino es Mario y dice, yo haré todo lo que sea necesario y créanme que será suficiente. Lo digo porque nosotros no tenemos ningún indicador que permita decir España es un país que va hacia adelante. Hoy por hoy, lamentablemente, esto no es así. Que iremos, sí, pero hoy no vamos hacia adelante. Pero claro, esto habrá que pagarlo. Y ahora, cuando hay que pagarlo, ¿qué hacemos? Refinanciamos y refinanciamos y refinanciamos. Y habrá un día en el que los acreedores dirán, oiga una cosa, muy bien la refinanciación, pero págueme ya de una vez. Y el día que se pongan nerviosos es el día que tendremos problemas. Por tanto, aquí hay una cuestión. Yo les he hecho un favor. Ustedes han venido, hoy acaba Forinvest, por tanto, a mí me hubiera gustado el poderles hacer un regalo. No les puedo hacer ningún regalo porque la situación económica al día de hoy es muy complicada, pero al menos quiero que se vayan de aquí con una idea clara. Y la idea clara es que sepan que los 961.555 millones de euros que España debe como deuda pública, dividido entre los 17.400.000 hogares, significa que cada familia española tiene una deuda de 55.261 euros. Por tanto, quiero que ustedes sean conscientes cuando tengan que hacer la próxima declaración del impuesto sobre el patrimonio, en el capítulo de deudas tendrán que poner 55.261, que es la alícuota mía.
Como ya les quiero seguir animando con lo que sería esta parte, porque quiere decir que hasta ahora todo era muy bonito, ya aprovecho y les digo el déficit tarifario también, ¿eh? Lo digo porque están con el déficit, ya saben lo de la electricidad, que se va posponiendo hasta el mes de junio, porque en el mes de junio ya se habrá votado, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, lo que interesa es que los contadores no estén adaptados hasta el mes de junio. Bueno, el déficit tarifario en este caso lo divido por el número de altas que hay, de líneas que hay, 27 millones, y me da 1.177 euros por usuario. Por tanto, quiere decir que ustedes se van de aquí con los 55.000 euros de deuda pública y luego el déficit tarifario. Lo pueden sumar. No les pongo otras cosas como SACIRES y otras cosas con las que se pueden encontrar, que son pasivos contingentes, o las radiales de Madrid o el famoso almacén que tienen aquí enfrente de Castellón y Tarragona, ¿eh? De esto no nos vamos a meter con ello. Bueno, yo acá soy de los que cree que al final se tendrá que cumplir aquella condición del Tratado de Maastricht, es decir, de lo que era el Pacto de Estabilidad, en el sentido de que tendremos que regular la deuda a lo que sea el 60% del PIB. Por tanto, quiere decir que a la corta o a la larga nos vamos a encontrar con que tendremos por fuerza que todo el exceso sobre el 60% del PIB lo tenemos que reconvertir en deuda perpetua. Este problema no solo afecta a España, afecta a Italia. Italia tiene más deuda, pero digamos es suscrita por el propio pueblo italiano, pero también a Francia, también a Portugal, y puede ir castigando a una parte de Europa que sería la parte meridional. Por lo tanto, en definitiva, quiero decir que yo veo que la solución será que un buen día la Troika diga, oiga, nos quedamos aquí todo este paquete del 40 y algo por ciento del PIB, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es reconvertirlo en deuda perpetua y que cada país tenga la deuda que realmente puede aceptar. Es una fotografía que creo que tiene mucho mérito. Pueden ver ustedes que está Angela Merkel sin maquillar, ¿la ven? Da otra imagen, Angela Merkel sin maquillar. Está hablando con François Hollande. ¿Lo ven? François Hollande. François Hollande es peligroso. Cuidado cuando una mujer habla con François Hollande. Cuidado, porque ya saben que es un poco peligroso. Está el profesor Mario Monti, serio, circunspecto. La cagó cuando se presentó a las elecciones. No tenía que haberse presentado a las elecciones. Hay una cabeza por ahí, hay una cabeza. Yo creo que efectivamente es la cabeza de Jorge Moragas. Ya saben que Jorge Moragas, donde está Mariano Rajoy, está Jorge Moragas. Y la cara de nuestro presidente del gobierno es la cara típica del español en una conversación de extranjeros, ¿eh? ¿De acuerdo? Se ve, ¿eh? O sea, quiere decir que es mi cara, tu cara, nuestra cara, ¿eh? Por lo tanto, es nuestra cara, ¿eh? ¿De acuerdo? Quiere decir que yo seguramente me pasaría lo mismo, ¿eh? Me pasaría lo mismo. Aquí van hablando y tú vas haciendo aquella sonrisa. Bueno, a partir de acá, el problema que tenemos. El problema que tenemos es que acaba el año 2013 con un PIB de 1.022.000 millones, con una deuda pública de 961.000 millones de euros y con un déficit de 70.000 millones de euros. Y esto implica una falta de coherencia y además implica que no podremos salir adelante con estos números. Por tanto, toquemos con los pies en el suelo porque realmente la situación es complicada y esto hay que saberlo para decir, bueno, ¿y ahora qué hemos de hacer? Es cuando hemos de llamar a David Ferrer y a Rafa Nadal para ver ellos de alguna manera cómo arreglarían este partido o esta eliminatoria de Copa Davis que está torcida. Previsión de deuda pública. La deuda pública va a ir increciendo. En el año 2018 será el 105% del PIB y yo no quiero alarmar a nadie, simplemente yo soy un narrador de la realidad. Les quiero recordar que cuando Grecia se situó en casi el 100% es cuando fue intervenida. Nosotros tenemos una ventaja, ya estamos intervenidos, con lo cual al estar intervenidos quiere decir que ya tranquilos porque ya nos van marcando desde Bruselas todo lo que hay que hacer. Voy más allí. Tenemos un problema de PIB, sí. ¿El problema de PIB es culpa del gobierno? No. ¿Es culpa de la oposición? No. Es culpa de todos nosotros. Es culpa, sí, y me apuran incluso, de Felipe González, cuando hizo aquella reconversión, que era la reconversión industrial, que en aquel momento se hubiera tenido que aprovechar seguramente para pensar en modelos productivos de futuro. Y en aquel momento perfectamente se hubiera podido invertir en I+D, que hoy recogeríamos los frutos. Invertimos, apostamos por la SEAT, que la SEAT es la filial perdedora de Volkswagen y por tanto nos tenemos que contentar con lo que sería, digamos que, migajas. Aquí hay un primer problema. Cuando el PIB lo contemplo desde la óptica de la demanda, estoy viendo que lo que tira del carro, que es el consumo, está bajando.
y el consumo cae. El consumo cae, bueno, es que las cifras son, mire, no hace falta que miremos las cifras, vamos a coger una calle, la calle donde yo vivo, y yo salgo por la calle y hace 3 años había tantas tiendas abiertas, hace 2 años tantas, hace 1 año tantas y ahora no hay tiendas, ¿de acuerdo? Por tanto, quiere decir que esto es lo que hay. Y luego, había gente que trabajaba y había empresas que suministraban a estas tiendas, con lo cual quiere decir que el tema está desaparecido. Si el consumo no tira, la economía no tira y por tanto este es el tema clave. ¿Por qué no tiene el consumo? No tiene el consumo porque la gente cada vez tiene menos dinero, luego lo vamos a ver, porque hay incertidumbre, porque hay gente que lo está pasando muy mal, pero no tira también por culpa de los impuestos y de un IVA al 21%. Y simplemente hay que recordar que mientras que aquí en España tenemos un salario medio que es una birria de 22.000 euros, es el salario medio de España, 22.000 euros, en Alemania lo tienen de 30 y pico mil, 40.000, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo soportar un IVA del 21% en Alemania que aquí en España, que somos unos pringados. Y cuidado, porque mucho me temo que el lunes podemos tener nuevos tipos de IVA, ¿eh? Lo digo, si no el lunes está al caer porque se tomará en consideración el informe de los sabios y esto va a ser la excusa juntamente con la sentencia del Tribunal Europeo. Bien, acá esto es el PIB por sectores y entonces aquí, fíjense bien que yo lo voy a resumir, pero en la parte azul está la parte de agricultura. Este es un sector que, pobrecito, va manteniendo y es el que menos destruye empleo. Pero es un sector, el sector del campo, al que nosotros le dimos la espalda. Y ahora nos estamos dando cuenta de que si España es buena y tiene algo que vender, son naranjas Lola, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos aquí unos productos maravillosos. Tenemos una industria agroalimentaria fantástica. Y nosotros lo que tendríamos que hacer sería potenciar esto. No lo estamos potenciando. Siguiente punto. Tenemos un tema que es el de la industria. Tal y como pueden ver, la industria está apagada. Una industria que además está en general cada vez más en manos extranjeras. Tenemos un sector que es el que se ha derruido, es el sector de la construcción. Tendríamos que ser capaces de descubrir un nuevo sector que viniera a sustituir al sector de la construcción. Pero claro, el sector de la construcción ha arrastrado a una barbaridad de gente al paro, que además es gente de unas determinadas características que serían edad, cualificación y además gente que lo tiene muy difícil para reincorporarse porque no está formada. Por tanto, mal vamos. Tenemos un sector que es, en este caso, comercio y hostelería, que este va aguantando, pero cuidado que en cualquier momento vemos como hay un bar cerrado, hay un restaurante cerrado, otra tienda cerrada. Tenemos el sector servicios, tal y como podemos ver, que el sector servicios hay que entender que es un sector que da servicio, pero tiene que haber alguien que sea el que tire del servicio. Si no hay nadie a quien servir, el sector servicios no existe. Y luego la parte de los impuestos. Todo esto me llevaría a lo que sería este gráfico, en donde vemos el peso que tiene cada uno de estos sectores en el PIB del año 2012. Y tal y como podemos ver, para mí el factor neurálgico sería que la industria solo tiene un peso del 16% y que la construcción lo tiene del 8%. ¿Por qué hago alusión a estos dos sectores? Hago alusión porque son sectores tractores y creadores de empleo. Es decir, una tienda puede funcionar, y además si es una tienda online, igual funciona sin nadie. Pero en cambio, una fábrica necesita gente. Cuando una fábrica se instala, automáticamente hay una contratación de gente. Empleos directos, empleos indirectos. Y luego también todo esto que provoca una economía inducida, es decir, provoca el que haya un kiosco en un sitio, que haya unos servicios, una zapatería, etcétera, porque la gente que está en la fábrica vive allí. Por tanto, quiere decir que tendríamos que apostar por estos dos sectores. Bien, dicho esto, el problema es, en definitiva, se resume así. Nosotros teníamos 20 millones de personas trabajando en el año 2007, más de 20 millones, y ahora tenemos
16.758.000. Por tanto, quiere decir, hay prácticamente 4 millones de parados más y esta es una desproporción que España no se puede permitir. Dicho esto, ¿cuál es la previsión del Fondo Monetario Internacional para los próximos años? En principio, no hay ningún sector que sea el que arrase con el paro, por tanto, el que acabe con el paro. ¿Y esto qué significa? Que lamentablemente, y como hemos visto también en consonancia con la Comisión Europea, la perspectiva de paro para los próximos años realmente es mala. Por tanto, quiere decir que nos hemos de hacer la idea de que esto no se va a arreglar. O hacemos un cambio o esto no se va a arreglar. Y esto es peligroso. Es peligroso porque si la economía se va contrayendo y seguimos con 6 millones de parados, es peligroso. Y es peligroso también porque, lamentablemente, y permítanme que sea cruel, voy a ser muy cruel, nosotros tenemos a unos que han llegado a España y están llegando, cuando digo están llegando, es que estoy en lo que son nuestros puestos de África, ¿de acuerdo? Están llegando a España y resulta que tenemos a unos que se están yendo de España, que son nuestros universitarios. Por tanto, o nos lo hacemos mirar o realmente el futuro de este país es auténticamente horripilante. Vamos ahí a buscar parte positiva. El PIB se ha rectificado, lo que sería el crecimiento del PIB, tal y como podemos ver hay una mejoría en la previsión, bueno, pero en cualquier caso vuelvo a lo que decía antes, estamos hablando de una birria de crecimiento, es decir, este crecimiento no nos va a sacar del pozo. Fíjense bien que no es un problema solo de España, es un problema de Europa. La eurozona está acá hablando de un crecimiento del 1,4%, Alemania está ahí creciendo también de una manera baja, Francia también, Italia también, y decreciendo ahora, y España igual. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí en Europa nos hemos encargado de defender los derechos, de que el estado del bienestar, de que todo vaya bien, y al final resulta que lo que no hemos hecho ha sido trabajar y preocuparnos del futuro. ¿Y ahora qué pasa? Que miren ustedes a la derecha, aquí tienen los Estados Unidos, es que le dan a la máquina. Bueno, le dan a la máquina, muy bien. Acá está Reino Unido, aquí está Japón, siempre están en crisis, pero siempre hay japoneses por todas partes. Aquí hay otras economías avanzadas, que sería la otra Europa, por ejemplo, y aquí las emergentes, que son emergentes que están viviendo momentos ahí de nerviosismo, de tensión. Pero en cualquier caso, ¿qué pasa? Que esos están creciendo y nosotros ¿cómo crecemos? Nosotros crecemos una birria, por tanto quiere decir que aquí nos hemos de poner las pilas para salir adelante. Bien, dicho todo esto, me voy al problema de la deuda privada. El primer punto es la deuda de las familias. Por suerte, las familias que se endeudaron mucho han ido ahora controlando el endeudamiento. Vean que en 2008 es el momento cumbre y a partir de ahí las familias han empezado una política de desendeudamiento. ¿Ha ayudado el qué? Hombre, ha ayudado el que todavía aquí había algo de trabajo y ha ayudado también el que nosotros cuando empezamos a ver el panorama que era complicado y teníamos aquella hipoteca de la casa y la deuda por una adquisición de vivienda, es cuando descubrimos a la tieta. La tieta es aquella señora a la que canta Joan Manuel Serrat, la tieta, y la tieta es aquella hermana de nuestro padre que se casó con un señor de patrimonio y de fortuna que no tuvieron descendencia y que él no tenía familia. La tieta estaba en una residencia y entonces la empezamos a ir a ver. Íbamos los sábados, la veíamos y tal, pero nos dimos cuenta de que la tieta merecía más cariño. Con lo cual, los sábados la sacábamos de la residencia, la llevábamos a pasear y ella, con un corazón bondadoso, nos regalaba 2.000 eurillos cada semana, con lo cual nos iba muy bien. La situación nuestra a nivel de paro se fue deteriorando, a nivel de trabajo cada vez peor, y entonces dijimos, ¿quién es la salvación para poder hacer frente a las deudas y poder rebajar las deudas? La tieta. Y entonces le dijimos a la tieta, tieta, no queremos que usted esté acá en esta residencia. Nosotros queremos que esté con nosotros. Oh, la tieta, contenta, llorando. Qué ilusión ir a vivir con vosotros. Ya. No, tieta, no. No queremos que usted aquí. Queremos
que esté en su casa y ya nosotros haremos el esfuerzo de ir a su casa. Y de esta manera, gracias a la tieta, fuimos eliminando las deudas. Pero hubo un momento que la tieta la palmó, y cuando la tieta la palma, quiere decir que ya se acaba la generación de ingresos y por tanto ya entramos en lo que sería una deuda que va a costar de reducir. Las empresas hicieron lo mismo, vean cómo creció el endeudamiento de las empresas y se ha iniciado un proceso de desapalancamiento. Este proceso de desapalancamiento a mí no me ha dado tiempo de ponerlo acá y además tiempo y sobre todo como era consciente de mis limitaciones, en este caso de voz, que estaban ya cada vez peor, para no enrollarme más. Ya he acabado el estudio del IBEX 35 del año 2013, ya sabemos cómo está el patio. Y lo que hay que decir es que las empresas del IBEX 35 han hecho un esfuerzo importante para rebajar la deuda. Pero claro, han rebajado la deuda vendiendo activos, vendiendo todo lo que han podido, pero sin embargo la situación de balance sigue siendo la misma. Con lo cual, de este 1.072.000 millones, hay una parte importante, más de 500.000 millones de euros, que es la deuda de 29 empresas del IBEX 35. Por lo tanto, quiere decir que las pequeñas y medianas empresas están muy poco endeudadas en comparación con las grandes empresas. El problema de todo esto es que si le sumo la deuda pública, la deuda privada y la deuda de las entidades financieras, España tiene una deuda en estos momentos, en 2012, pendiente de ver en 2013 cómo cerramos los números, que es de 4.340.000 millones de euros. Por tanto, tal y como podemos ver, ha ido increciendo desde el año 2007. Y el problema que tenemos, puesto todo esto en lo que sería clave porcentual, es que nuestra deuda representa el 422% del PIB. Por tanto, quiere decir que estamos absolutamente descompensados. He hecho una lectura del panorama de la deuda, de aquellos puntos que yo les decía son, desde mi punto de vista, los extremos clave de la España actual, encrucijada o senda, y ahora voy a entrar en lo que es el tema de los hándicaps que yo veo que tienen las empresas al día de hoy. En primer lugar, la perspectiva es negra. Cuando digo que es negra, quiere decir que dicen, no, bueno, oye, optimismo, optimismo, optimismo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí no hace falta que me digan optimismo, 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 porque yo soy del Español. Por tanto, quiere decir que más optimismo que yo, que el otro día ganamos al Elche por 3-1, bueno, y no me lo creía, y descorché una botella de Dom Periñón para celebrarlo, porque claro, el Español llevaba en el minuto 50 de la segunda parte 3 goles. Por tanto, quiere decir que, bueno, que era algo brutal. Esto es impensable. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente ve el panorama negro. Entonces, claro, dicen, no, todo va bien, todo va bien. No se puede decir que todo va bien cuando hay gente que está pasando hambre. Hombre, lo que no puedes decir es decir, ya está, lo peor queda atrás. Lo peor queda atrás, usted come. Pero es que hay gente que no come, hay chavales que no pueden comer, coño. Por tanto, no diga que lo peor queda atrás. Primer tema. Segundo tema, hay una reducción de la demanda en los mercados locales y nacionales y hay una contracción de ingresos. Yo ayer tuve que dar una conferencia en Barcelona y era para un tema del mundo bursátil y les dije, si cojo a una empresa me van a decir qué, si cojo a otra me van a decir qué. Pues voy a coger a una empresa que no cotice en bolsa y cogí a una empresa de ustedes que se llama Mercadona. Y es claro, Mercadona rompe todos los hitos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque hay contracción en los mercados, porque la gente consume menos, porque tal cual. Y en cambio Mercadona crece en cuanto a ventas y crece también en beneficio en 8 millones de euros más, que ha cerrado con 516 millones de euros. Pero claro, lo que hay que hacer es analizar, que ayer la empecé a analizar en La Vanguardia, en el videoblog de La Vanguardia, la cuenta de resultados de Mercadona, que es un modelo de cuenta de resultados. Bueno, pues yo creo que quiere decir que siempre hay el que sabe reaccionar a estos momentos malos. Tenemos un problema de costes laborales. Menos mal que el otro día en Bilbao, Christine Lagarde hizo la precisión oportuna. Estamos hablando de reducir costes salariales y esto se había traducido aquí en España por decir Christine Lagarde y el Fondo Monetario Internacional dicen que hay que bajar los salarios. Estos lo dijeron, dijeron, hay que bajar los salarios en un 10%, porque si a mí me bajan un 10%, a otro un 10%, de cada 10 tenemos un empleo nuevo. Pero ahora ya hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional no dice esto, el Fondo Monetario Internacional dice, oiga,
hay que rebajar los costes laborales, y los costes laborales tienen salario, tienen el impuesto sobre el rendimiento del trabajo, el impuesto sobre la renta, y tienen la seguridad social. Lo que hay que hacer es rebajar cotizaciones sociales. El Comité de Sabios a las 4:30 de la tarde lo va a decir. Hay que rebajar las cotizaciones y hay que rebajar el impuesto sobre la renta en el trabajo. El Comité de Sabios a las 4:30 de la tarde lo va a decir. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que esto es una competencia gubernamental. Si el gobierno no da un paso hacia adelante, ahora que tiene mayoría absoluta, realmente le hemos pifiado. Y hay una competencia de precios y márgenes reducidos que yo creo que nos ha ayudado mucho en el sentido de a ser mucho más productivos. Me voy a lo que serían otros aspectos. Primero, el esfuerzo fiscal. Alguien que tuviera sentido común tendría que hablar con nuestro gobierno y decirle que ellos no conocen el mundo real, que ellos no pisan la calle, que ellos no saben lo que es estar en una empresa a final de mes y tener que pagar los sueldos y tener que pagar la seguridad social y tener que pagar los impuestos y no tener dinero. Alguien se lo tiene que decir, alguien, pero ellos lo que tienen que hacer es acercarse al mundo real. No se acercan, no pisan el mundo real. ¿Por qué? Porque tal y como están las cosas no saldremos adelante. Y la gente, que es lo peor, se está desanimando. Cuando digo desanimando es que hay empresarios que dicen yo tiro la toalla, no me interesa continuar porque esto realmente no va a ningún sitio. Bueno, pues hemos de hacer de alguna manera cambiar las cosas. Y luego yo también creo que la administración tiene que hacer un esfuerzo porque la administración hoy no ayuda en nada, ni para nada. Es, digamos, el enemigo, el obstáculo que hay que superar. Esto lo saco del Banco de España. Y tal y como pueden ver, la deuda pública se ha incrementado. Ha bajado el crédito al sector público, ha bajado el crédito a familias y a empresas y el crédito está prácticamente plano. ¿Qué se está produciendo? Un efecto de expulsión. Es decir, cuando el sistema financiero, las entidades financieras tienen dinero, en vez de dar el dinero al sector privado y a la economía real, se lo están dando al sector público. Y esto nos produce el siguiente problema. Resulta que en el año 2008 el volumen total de crédito bancario al sector privado era de 1.870.000 millones de euros y hemos cerrado 2013 con 1.448.000 millones. 400.000 millones menos de financiación. La pregunta es, ¿dónde están? Bueno, la respuesta es, ¿cómo está la suscripción de deuda pública? ¿Quién ha suscrito 300.000 millones de euros de deuda pública? Por tanto, quiere decir que acá tenemos un enemigo. Es decir, fíjense también la financiación de actividades productivas, de qué manera ha caído. Por tanto, este es un rival. El Estado está compitiendo con el sector privado y le está haciendo la puñeta. Y además, claro, viene la otra parte, ¿no? La otra parte es el presidente de un gran banco y el presidente del gobierno. Claro, si el presidente del gobierno le dice, oye, presidente de un gran banco, vas a suscribir la emisión de deuda pública, ¿no? Hombre, claro, tal cual. Y en cambio viene aquí mi amigo Manolo, que tiene un taller, dice, oiga, que yo vi un día por la tele al presidente del banco y tal, a ver si me puede... Nada, no damos crédito. Entonces, claro, tenemos un problema aquí realmente mortal. Suspensión de pagos, concurso de acreedores. Yo creo que ya estamos en el tope. Ya hemos llegado al tope, al igual que me da la impresión en los expedientes de regulación de empleo. Cuando en el año 2012 y con efectos para 2013 se toman una serie de medidas fiscales por parte del gobierno para reajustar los números, esto provoca un incremento de impuestos en comparación con el statu quo tributario del año 2012 de 29.212 millones de euros. Y en 2014, en comparación con el statu quo en 2012, de 32.870 millones de euros. Esto quiere decir que, en resumidas cuentas, al final se han incrementado los impuestos en 2 años en 65.000 millones de euros. Y estos 65.000 millones de euros son lo que pagamos de más nosotros como contribuyentes en comparación con el año 2012. Yo no es que quiera ser malo, pero yo no voto a nadie. No voto a nadie, ni votaré a nadie. Porque he oído muchas veces más empleo y menos impuestos. Y han engañado a la gente. Yo no voto. Lo digo de esta manera, hay que decir abiertamente. No se puede engañar a la gente.
Tú no puedes llegar al gobierno diciendo que vas a bajar impuestos y al cabo de una semana subir los impuestos. Esto no se puede hacer, no se puede hacer. Porque esto, entre que te quito el crédito, te aumento los impuestos, estoy destruyendo la economía privada. Y esto es lo que lamentablemente estamos viendo. Más cosas. Paquita. De Paquita hablé en Elche un día de septiembre, ya del año 2012 me parece que era, ¿no? Arturo, ¿se va oyendo la voz o no? ¿Poco? Se te oye bien, pero... No, pero ahí dependo del hombre que lo suba, ¿eh? ¿Se oye bien o no? Porque yo estoy sacando fuerzas de flaqueza, luego cuando salga de aquí ya estoy una semana sin hablar, porque ya no voy a poder. Paquita, yo hablé de Paquita, ¿no? Hablé de Paquita en Elche. Esta es Paquita en la peluquería y esta es la peluquería de Paquita. Ahora, ya ven que no hay nadie. Esta fotografía la hice en el Reina Sofía, había gente, y esta fotografía es después de que le pedí al camarero del bar una cerveza y unas patatas. Hice la fotografía y me fui. Y viene el camarero y dice, oiga, que usted no me ha pagado la cerveza y las patatas que ha tomado. Y yo dije, de tomar nada, está aquí, mire, es la espuma que ha bajado. Esto es un bar, esto es un bar. Un bar es un lugar al que antes iba la gente a tomar una copa. Y ahora normalmente verán ustedes que parecen tanatorios. Pero es que es curioso porque en los tanatorios no hay nadie. Vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido. Tema de bares. Han cerrado 50.000 desde 2008 a 2012 y hay una caída impresionante. Detrás de cada bar normalmente suele haber una economía familiar. Hay una familia que está ahí trabajando y esta familia se ha quedado sin trabajo. El hijo no continúa, el hijo emigra y el hijo se va. Me voy a las peluquerías. Las peluquerías han cerrado aproximadamente del orden de unas 80.000 peluquerías, puede ser, o 10.000, y puestos de trabajo una barbaridad, 20.000, 25.000. Volvemos otra vez a aquello que yo dije de Paquita. Paquita está en casa, Paquita ahora ya no tiene la peluquería, pero tú cuando subes por la escalera ves que toda la familia va con los rulos en la cabeza. Paquita lo hace a domicilio y de forma evita pagar el IVA. Cuidado, el IVA, y además si le pagaran en blanco le tenían que hacer una retención del 21%, con lo cual quiere decir que Paquita trabaja pero para no cobrar nada. Por tanto, Paquita dice, yo me la juego y si puedo hacerlo sumergidamente lo hago. Si ustedes, como yo, frecuentan tanatorios, que a mí me encanta ir a los tanatorios para ver qué ambiente se respira. Este es el mundo real, esto es el mundo real. Entonces ahí, sobre todo, ver los supervivientes que dicen del muerto, para ver si era un gran empresario, era un empresario arruinado. Por ejemplo, cuando llegas ahí al tanatorio y entonces yo voy allí, no conozco a nadie, pero yo digo, lo siento de verdad y tal. Y dice, lo conocía, ¿no? Me dice el hijo, lo conocía, ¿no? Yo digo, una pérdida, lo conocía, ¿no? Pero ya sabe cómo era, ya sabe, no, bueno, ya, yo no lo conocía, pero yo no miento nunca, bueno, ya. Era un hijo puto. Ah, bueno, hombre, ¿qué era? Era mi padre, pero un cabrón, de esto, igual. Y entonces yo salgo de ahí y digo, hostia, qué empresario modélico. Automáticamente llamo al despacho y digo, las cuentas anuales de esta empresa. Y veo que es una empresa gestiona de miedo y tal. Daba una caña a los hijos de miedo. En cambio voy a la otra sala y veo allí que están, lo conocían, sí. Pobre, ya ha visto cómo ha acabado, pobre, claro, cómo ha acabado, arruinado, ya sabe cómo era, hombre, y tanto, el empresario que era bueno y tal. Bueno, pero ahora no hay ni empresario bueno ni empresario malo, porque como tienes que pagar el 21%, ¿qué pasa? Que ahora la gente no va al tanatorio, porque el sujeto pasivo ¿saben? El sujeto pasivo de este IVA es el muerto, pero como el muerto sube al cielo o baja al infierno, el obligado tributario son los hijos, y los hijos dicen, por este capullo hemos de pagar el 21% de IVA, por tanto, en definitiva, no se paga el 21% de IVA. Pero claro, entonces, ¿qué se hace para no pagar el 21% de IVA? Entonces dices, oye, mi padre era un prohombre. ¿Qué es lo que hace mi padre? Mi padre dona el cuerpo a la ciencia. Y claro, te descuartizan, pero esto no lleva IVA. Con lo cual, claro, y hay el otro tema que han de pensar que es consecuencia del anterior. ¿Cuál es el que es consecuencia del anterior?
que el sector que está cayendo con un IVA del 21% son las floristerías. Las floristerías que están desapareciendo. Por tanto, quiere decir que la situación es realmente complicada. Cosas buenas y cosas malas que yo veo en esta encrucijada de 2014. Lo bueno, los mercados financieros, ustedes han estado aquí estos días hablando, yo no soy especialista, pero las aguas están calmadas y la prima de riesgo está calmada. Es cierto que hay una lluvia de dinero, que está entrando dinero de fuera, pero también es cierto que los activos españoles son baratos. Por tanto, quiero decir que hay un pequeño problema. Al día de hoy no únicamente nos tenemos que preocupar de quién es el patrocinador del Real Madrid, de quién es el patrocinador del Barça, de quién puede ser el propietario del Valencia, sino que nos hemos de preocupar que en las grandes empresas españolas cada vez más el principal accionista empieza a ser el capital que nos va a llevar que cada día a las 12 nos pongamos a orar hacia la Meca. Esta es la realidad. Por tanto, quiero decir que al día de hoy, me parece muy bien porque los mercados son abiertos, al día de hoy, aquello que no conquistaron los que en su día estuvieron por aquí, hoy sus herederos lo van a conquistar. Y nosotros vamos a ser los esclavos que vamos a trabajar en empresas propiedad de estos señores. Porque el gran inversor inmobiliario, el que está aterrizando en España y que está comprando el suelo de España y las inmobiliarias son capitales árabes. Por tanto, quiere decir que nosotros cada vez seremos menos dueños de nosotros. ¿Qué más hay? Tenemos un sector exterior que va bien, pero que va bien exportando coches. Yo tengo todo el respeto a Ford, todo el respeto a SEAT, todo el respeto a Opel, pero en cualquier caso exportando coches. Este modelo me suena al nodo en mi época pequeña, cuando yo era pequeño, con Franco. Por tanto, quiere decir que este modelo no me acaba de ir. Y luego tenemos el turismo. Bravo, bravo, bravo el turismo. Pero cuidado, un turismo que hemos de saber apostar por un turismo de calidad, cosa que no hemos sabido hacer aquí. Por tanto, quiero decir que cuidado, porque yo veo que hay debilidades en este sentido. ¿Qué es lo malo que veo? Lo malo que veo es que cada vez tenemos menos dinero para gastar. La renta disponible de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores cada vez es menor, menos empleo, más paro, más gente que se va. La inversión está bajo mínimos, el flujo de crédito cuesta, la economía real estancada, la construcción y el sector industrial ya hemos hablado, hay un desendeudamiento por parte de familias y empresas y hay unos impuestos muy elevados y unas cotizaciones sociales muy altas. Vamos a repasar algunos de estos puntos. Primero, esto es los ingresos por hogar. Y tal y como pueden ver, los ingresos por hogar fueron subiendo y ahora han ido bajando. Un hogar español tiene en promedio, esto es un dato del INE, 23.000 euros de ingresos anuales. Y el gasto de un hogar español son 28.000 euros. Por tanto, quiere decir que alguien dice, esto no acaba de encajar. Sí que me encaja por un pequeño detalle. Porque cuando miro el balance de la banca, al acabar 2013, hay 200.000 millones de euros menos en depósitos que en 2012. Miren, no, es que esto se está invirtiendo, seguramente. Si usted se lo cree, yo también me lo creo. Lo que estoy creyendo es que hay mucha gente que está tirando mano de los ahorros. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está pasando realmente mal. Muy bien, ahora para darnos cuenta de que somos una potencia económica. Aquí tienen ustedes el sueldo medio en España, 22.000 euros, auténticamente una birria. Y la única manera que tú tenías en España de prosperar a nivel salarial era pensar en la jubilación. Pero claro, como ahora se ha puesto en marcha la desindexación, ¿qué quiere decir? Que ahora ya no te van a aumentar el sueldo por la jubilación, el 0,25%, que es una auténtica birria. ¿Qué pasa en los últimos años, desde el año 2006 al 2012? Que hemos tenido aquí una reducción del gasto familiar. Hemos reducido en alimentación y Mercadona, sin embargo, vende cada vez más. Hemos reducido en cuidado personal, el pelo, vacaciones, mantenimiento de hogar y hemos reducido en calzado, en ropa y en compra de vehículos. Y mientras que hemos reducido todo esto, el gasto familiar, ¿dónde aumentaba? Justo donde el Estado mete mano. Es decir, en un 50% en los precios de los servicios públicos, en el bus, en el gas, en la electricidad, en el agua. Por tanto, fíjense bien, acá el país que tiene el incremento más fuerte de electricidad, de la luz, en los últimos 5 años, es, en este caso España,
con un 63%, por encima de Chipre, que está intervenido y que está rescatado. Este mapa, mírenlo un momento mientras que yo bebo agua, acá hay los salarios mínimos interprofesionales en la mayor parte de países de Europa. Un trabajo, digamos, un poco, esto no sé si le llaman investigación, pero es de rascar, de ir mirando, ir mirando. Portugal, España, Malta, Grecia, Turquía, que está a punto de entrar, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Croacia, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, vayan viéndolo. Y vayan viendo dónde estamos. Y ahora yo se lo voy a focalizar. Europa tiene dos velocidades, una y otra. Y aquí, como pueden ver, en Reino Unido el salario mínimo 1.190 euros, en Alemania, a partir de este año, 1.360, en Francia, 1.430, Turquía. Para los que sean amantes del mundo del fútbol, solo les tengo que decir que hay dos clubes que ya están entre los top 20 y han desplazado a los franceses, que son el Fenerbahce y el Galatasaray. Por tanto, quiere decir que los turcos, cuidado que van apretando al margen del Paris Saint-Germain. Y acá está Portugal, España y Grecia. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos quedando en la segunda división de España, de Europa. Quiere decir que a este paso vamos a ser la China de Europa, lamentablemente. Esto es así, Por tanto, o cambiamos el chip y además, claro, los propietarios eran capitales extranjeros. Problemas por parte de las empresas, hogares que tienen todos sus miembros en paro, 1.832.000. Perdón, y aquí hay un tema clave. Esto pasó aquí en Valencia, y que hace un par de meses, y que necesita gente para trabajar, y demanda 400 puestos de trabajo. Se recibieron 100.000 solicitudes. En las 100.000, ¿qué pasa? Que se enfrentan padre e hijo compitiendo por una plaza laboral. ¿Esto qué es? Canibalización económico-familiar. Este país o cambia o realmente va muy mal, bueno, perspectivas del consumo, pero vamos al tema clave y ya entro en la recta final, Lo digo además por tiempo también, ¿no? 5 minutos me quedan, así vamos bien, yo aguanto, y a partir de ahí, si alguien me hace alguna pregunta, contestaré por signos, ¿de acuerdo? Lo digo más que nada para... Acá, en el año 2007, ¿a cuánto ascendían las pensiones? 88.407 millones de euros. 2014, ¿a cuánto ascienden? 127.484 millones de euros. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez hay más gente que cobra la pensión. Hemos tenido que frenar el tema de la jubilación anticipada, de la prejubilación, porque en Europa no lo entendían. Decían, a ver, ¿cómo puede ser que un tío a los 48 años y después de 20 años de paro se prejubile? Bueno, pues mire, no, hombre, pero esto es lo que pasaba en España. Se prejubilaba a los 48 años y luego ya estaba jubilado. ¿Y ahora qué pasa? Que en España vive hasta los 100 y pico de años, con lo cual el tío es una carga. Bueno, entonces, claro, ¿aquí qué ocurre? Que yo cuando me encuentro con algún amigo que sale del médico, dice, oye, tú, me tengo que cuidar porque el médico me ha dicho que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar de beber, que ya no puedo hacer aquellas comilonas y tal. ¿Tú cómo me ves? Te veo de coña. No hagas caso a los médicos, porque tú, Manolo, al fin y al cabo, coño, lo tienes claro, ¿no? ¿Cuántas veces se vive? Hombre, se vive una vez, coño, disfruta. Yo estoy viendo en Manolo que hay un incremento de la pensión, por lo tanto a mí lo que me interesa es que Manolo, que lo quiero mucho, se vaya al cielo pronto, porque claro, como aquí Manolo se me quede y el primo de Manolo y todo el mundo, claro, antes ustedes lo recordarán perfectamente, antes un tío se jubilaba, a los 65 años se jubilaba, y al cabo de una semana tú oías las campanas de la parroquia, coño, ¿y qué pasaba? Mi abuelo me decía, mira, és que hi ha aquest i ha mort. Per què, avi, qui és aquest que ha mort? Diu, no, aquest és aquell que et vaig dir que es va retirar. Ostras, avi, cada això, claro, y ahora un tío se jubila y vive 22 años, por tanto, claro, pero con la calidad de vida y todo esto, ¿qué problema tenemos? Pues tenemos un problema, primer punto, para las pensiones, que en el año 2007 había 2,55 tíos trabajando por cada pensionista. Y ahora, en el mes de enero de este año, 1,93. Pero aquí hay una cuestión que ustedes han de pensar. ¿Cuál es la cuestión que hemos de pensar? Que acá resulta que en el año 2007 los que cobraban la pensión eran nuestros padres.
y nuestros padres eran de pensiones bajas, pobrecitos. Y ahora, ¿qué problema hay? Que cuando nos jubilemos y nos vamos jubilando, nos jubilamos a tope, con lo cual, como tenemos una base de reparto, que es el modelo que hay en Europa y que yo no lo critico, pero tenemos menos gente trabajando de 19 millones a 16 de un lado, y luego tenemos unos sueldos de birria, que necesitaremos mucho tío trabajando con sueldo de birria para que yo pueda cobrar la pensión, si no yo no voy a cobrar la pensión. Bueno, entonces no les quiero desanimar, simplemente también otro comentario para que estén tranquilos, que es, vean en la columna en rojo, o creo que la ven, esto es el fondo de pensiones, el fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad Social. Vean que eran 66.000 millones había en 2011 y ahora 53.000 millones. Con lo cual quiere decir que se va vaciando. ¿Por qué? Porque como la Seguridad Social tiene que costear tantas cosas, esto se va vaciando. Bueno, ahora un mensaje de optimismo. Ya entro en lo que serían los momentos finales. Acá está, esto está sacado del INE, la población que hay en el año 2013 y aquí la que habrá en el año 2023. Como pueden ver, hay prácticamente 3 millones menos. Acá el problema que hay es que de 0 a 4 años habrá 1.793.000 y aquí hay 2.420.000. De 5 a 9 habrá menos y el otro más o menos se mantendrá. Tema preocupante, la edad de fertilidad. La edad de fertilidad es desde los 25 a los 49 años. Vean lo que hay ahora y vean dentro de 10 años los que seremos aquí. Vean cómo va cayendo, de más de 3 millones, casi 4 millones, redondeando, de personas. Y vean ahora que los mayores de 50 años, estos irán creciendo. Y vean ahora que de los mayores acá, cada vez habrá más. Se doblan hasta los 99 años, pero vean que acá los de 100 años se doblan, se doblan. Claro, no es que sean 24.000 tíos, no, es que de 12.000 pasan a 24.000 tíos. Entonces, claro, cuando yo veo esto, ¿cuál es el mensaje que tengo que lanzar? Ustedes esta noche, olvídense de televisión, olvídense de cine, olvídense de la luz y por favor trabajen, 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 busquen el amor. Lo digo porque si no encuentran el amor le hemos cagado, ¿me explico? Por tanto, busquen, no, claro, es el momento. Oiga, las señoras pónganse guapas, los hombres atractivos, tal cual. Hombres que yo no sé, piensen en mí, ¡pam!, ya está. Pero lo digo porque esto es que esto se nos hunde, se nos hunde totalmente. Lo digo porque aquí no habrá chavales, por tanto, demográficamente no tenemos ninguna pirámide. Bueno, dos cosas, ya con esto acabo. Primero, la reestructuración del sistema financiero, de los bancos que había y de las cajas que había ya no queda nadie, prácticamente quedan 6 o 7 y ya está. Luego la otra cuestión, lo digo más que nada para concretarlo, ¿qué ha costado el rescate? Bueno, mire, yo lo que ha costado el rescate, esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, esto suma 246.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, yo no lo digo, de los cuales hay 60.000 millones que ya se han rescatado, ya se han recuperado, pero la broma nos ha costado cara. ¿Cómo está la banca ahora? Bueno, yo diría que ahora está más tranquila. Fíjense que acá hay créditos por 1.926.000 millones, con carácter dudoso 197.000 millones, al sector privado 1.448.000 millones, pero fundamentalmente lo que hemos de ver es que hay un colchón de provisiones de 187.000 millones de euros que en principio cubriría lo que serían estos activos dudosos. Claro está que de lo que se trata es de que la morosidad no vaya a más. En principio yo sería optimista. Y hay un canto a la esperanza que la banca, después de haber apechugado acá con una depuración que era impresionante de pérdidas, vean las cifras de los años 2011 y 2012, en 2013 parece ser que ha recuperado algo. Esto es en septiembre, es después de impuestos, el impuesto sobre sociedades suma, pero en cualquier caso creo que hay, digamos, algo de recuperación. Me preocupa la tasa de morosidad y cómo está incrementándose, porque como hay paro y hay empresas que lo pasan mal, la tasa de morosidad, pues evidentemente irá creciendo. Bueno, y acabo ya para... Tengo un amigo mío, voy acabando, que tiene un caballo. El caballo lo tiene en Andalucía, en Jerez. Mi amigo tiene una finca en el Ampurdá y el otro día me explicó una historia que su caballo lo quiso llevar al Ampurdá. En Andalucía hay una normativa equina.
tenía que pasar por Murcia, normativa equina. Entrar en Castilla-La Mancha, normativa equina. En la Comunidad Valenciana, normativa equina. En Aragón, normativa equina. Mi amigo es muy listo, es un lince. Dijo, no pasaré por Baleares, que hay una normativa equina. Y entrar en Cataluña, normativa equina. Con lo cual, como pueden entender, mi amigo se vio imposibilitado del todo de su caballo llevarlo desde Jerez a Lampurda. ¿Qué ha hecho mi amigo? Mi amigo ha hecho lo que hay que hacer. Ha comprado un caballo en Texas, lo ha traído en avión y lo tiene en Lampurda. Con lo cual, o esto nos lo hacemos mirar, porque es imposible que un país tire adelante con 120.000 leyes. Es un país, no lo digo yo, lo dijo Tácito, que cuanto más corrompida está una nación, más se multiplican sus leyes. Y Gary Becker, el premio Nobel de Economía en el año 92, dijo que para reducir la corrupción hay que cortar las alas a los gobiernos, porque ya se sabe, el origen del problema es siempre el mismo. Grandes gobiernos, tantas prebendas. Descartes decía que los estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes pero de rigurosa observancia. Y alguien dijo que las leyes son como el papel moneda. Y recuerden que el Padre Nuestro en versión inglesa tiene 56 palabras. Los 10 mandamientos, 297. La Declaración de Independencia Americana, 300. Y las normas de la Comunidad Económica Europea sobre exportación de huevos de pato, 27.000 palabras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo ahora siempre acabo igual, por tanto ya acabo. Tengo más cosas, que sería todo el tema de la troika y tal, pero no hace esta cascada. Y esto es el gráfico con el que Arturo lo sabe, siempre acabo. Es decir, el gráfico que yo pensé aquella tarde de verano del año 2007 y que se va cumpliendo. Yo pensé y dije, a ver, del 75 al 82, malos tiempos, la crisis energética, la transición. Del 82 al 85, neutralización. Del 85, decreto Boyer, arrancó esto, Boyer dejó el ministerio después de firmar el decreto por el amor de una mujer. Por cierto, que ese decreto Boyer hoy está vivo porque es el tema de los alquileres antiguos que ahora pasan a pagar 30.000 euros donde pagaban 3.000 y Boyer dejó el ministerio por el amor de una mujer, Isabel Preisler. Por tanto, quiere decir que canta el anterior marido de la mujer, que me parece que ella está camelada por él, pero bueno, él no lo sé, porque Julio es muy... Bueno, ¿ustedes lo conocen o no a Julio? ¿Lo conoces o no? Arturo, ¿lo conoces a Julio? No, Julio ya sabes cómo es, No, Julio. Luego, en el 93 cayó esto en picado, del 93 al 2000 la cosa no iba bien, del 2000 se empezó a animar, en el 2007 mal. Bueno, yo ya lo decía, nadie me hacía caso, en 2008 esto se hunde, y vean que yo acá, cuando hice este gráfico, puse al final 2014, pero lo hice en el 2007 y desde entonces siempre he acabado cualquier intervención con este gráfico. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma me imaginaba que en 2014 sería el momento en el que la cosa se empezaría a reanimar, con una flecha que sube tímidamente, pero vaya, en cualquier caso, creo que este año es el año que tocamos fondo. Gracias, he metido aquí una paliza de miedo, me han aguantado estoicamente, Arturo, a vuestras órdenes, gracias por haberme escuchado. No voy a hablarles de la troika ni todo lo que viene luego, porque entonces esto se iría complicando. Mario Draghi, Christine Lagarde, gasto público, no, esto lo vamos a dejar. Por tanto, acabemos con las vacas, que siempre es una buena manera de acabar. Ok, Arturo, a tus órdenes. Gracias.